Hoy quiero hablar de algo muy importante y que tiene que ver con el estrés. Sabemos que el 90% de las tensiones que vivimos son inventadas por nosotros mismos. Existe un estrés real de la vida y que tiene que ver con los hechos que normalmente nos condicionan. Hay cosas inevitables que van a ocurrir. A veces es el cambio natural, es pasar el tiempo y descubrir que nuestro cuerpo cambia y un día, tarde o temprano, dejaremos este plano, dejaremos esta vida. Hechos como mudanzas, accidentes, situaciones a veces traumáticas que aparecen como inevitables, son estrés real que pueden llevar a consecuencias de enfermedad si no sabemos administrarlos correctamente. Pero hoy quiero referirme especialmente al estrés que nos inventamos nosotros mismos. Y esto tiene que ver con nuestra estructura de pensamientos, tiene que ver con el hecho de saber interpretar lo que ocurre y no atribuir nuestra verdad como algo totalmente incuestionable. Creo que la madurez humana implica, más que nunca hoy, en estos tiempos, con los conocimientos que se tienen sobre la psiquis, la conducta humana y toda la relación de la vida en cuanto a la naturaleza de donde venimos y también a la relación con los demás, sobre todo considerando que nuestro origen nunca es una cuestión puramente individual. Si bien padecemos ese estrés nosotros en la vida personal, casi todo lo que nos ocurre tiene que ver con aprendizajes, lo que hemos recibido en nuestra memoria ancestral, aquello que heredamos en primer lugar de nuestras familias. Y todo ese andamiaje de pensamientos, de ideas, creencias, de cómo es la vida y cómo debemos responder ante ella, es solo un aspecto parcial. Cuando le damos entidad absoluta a nuestro modo de ver las cosas, es donde empiezan los problemas. No digo con esto que no haya verdades parciales que son incuestionables. Y eso sí, nadie puede rebatir el modo en que sentimos algo cuando nos pasa una situación. No podemos negar los sentimientos, las emociones que nos producen, ocurren, pero el modo de trascender la situación que puede estar desencadenando un problema físico, un conflicto relacional, siempre va a implicar cambiar nuestra mirada o al menos ampliarla. Saber que mi verdad siempre es parcial y que por lo tanto la verdad del otro también cuenta, porque para él también es una verdad absoluta, pero creo que a la hora de resolver conflictos o de sanar nuestras dolencias, la amplitud de la conciencia es lo único que puede permitirnos justamente un marco de mayores posibilidades para abordar lo que nos ocurre. Muchos problemas que tenemos a veces se magnifican porque nuestra interpretación parcial nos limita las posibilidades de entenderlo. Y solamente cuando uno se abre es cuando aparecen otras respuestas. Ahora, ¿cuál sería la actitud más saludable de parte nuestra para poder abordar un problema? Y esto es lo que ocurre normalmente en el ámbito de las constelaciones familiares, donde para poder resolver una situación, lo primero es tomarla tal como sucede. Procurar vivirla con toda la intensidad que tiene, sin cuestionarla, tal como es. Esta frase que parece muy remanida en estos tiempos, a sentir la vida tal como es, a veces se dicen en frases casi jocosas, es lo que hay y tenemos que tomarlo, pero en verdad, si podemos hacerlo con una conciencia presente y verlo sin juicio y tomarlo tal como sucede, aquí se abren posibilidades curativas de cualquier situación. Por eso, volviendo a esta
comprobación, que no es mía, sino que pueden estudiarla quien desee profundizar el tema, de que el 90% del estrés que vivimos nos ocurre porque inventamos nuestras respuestas, nuestras reacciones ante la vida, y eso hace que a veces dejemos afuera una cantidad de alternativas que pueden ser solución a los problemas. Para ser más concreto, me gustaría hablar con ejemplos. Es muy común en el ámbito de una familia la discusión. Cada cual tiene sus razones y las sostiene. Incluso a veces parece que esa afirmación hay que hacerla con énfasis, incluso con gritos, incluso hasta la violencia. Esta necesidad de tener la razón no es más que a veces un anhelo inconsciente de fortalecer mi personalidad. Es como aquel que tiene la razón parece que es más importante, o que al menos se genera una autoimportancia porque siente que tiene la razón. Pero debemos comprender que todos tenemos razones. Entonces, si deseamos de verdad superar un problema, tenemos que aprender a escuchar las razones ajenas. Los otros, los más cercanos, también tienen su modo de interpretar la vida. Tienen un corazón que siente de acuerdo a cómo ese corazón ha aprendido. Porque no olvidemos que todos nosotros estamos marcados con una impronta de origen. El ambiente familiar en el que hemos nacido y crecido nos ha puesto una manera de entender la vida, un estilo afectivo de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Y a veces, sin darnos cuenta, aunque crecimos, pasaron los años, construimos una familia, estudiamos, nos afirmamos en conocimientos, aprendimos una cantidad de cosas, nos sentimos adultos y sin embargo, muchas veces las cuestiones emocionales que siguen rigiendo en nuestra vida son aquellas que aprendimos en la primera infancia. Entonces, nunca se puede solucionar un problema en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Y aquí es donde viene la necesidad de apertura. Si uno quiere de verdad resolver, necesita crecer. Y crecer solo implica en este ámbito admitir otras razones, otras verdades y tener la humildad y la generosidad de recibirlas. Porque creo que esa puerta que se abre en nuestro corazón y nuestra conciencia es la que le permite al otro, al distinto, al que puedo llamar quizá el adversario, el enemigo, ese también tiene sus razones. Y cuando podemos ambos acercarnos con el respeto a la razón del otro, creo que está ahí la posibilidad concreta de solucionar un problema. Si esto lo trasladamos al ámbito social, político, incluso mundial, podemos ver que la naturaleza de los conflictos humanos tienen que ver por esa incapacidad de comunicarnos correctamente. Pero como decimos, todo comienza en casa. Y la primera casa somos nosotros mismos. ¿Cómo nos comunicamos? Porque si no advertimos las emociones que nos suceden, si no podemos ponerle nombre a lo que sentimos, a lo que nos pasa, muchas veces creemos que sabemos lo que le pasa al otro. No sabemos resolver lo nuestro y queremos a veces creer que tenemos la respuesta y la solución a lo que le ocurre al otro. Bueno, creo que lo primero es admitir con humildad nuestra limitación. Y por eso la conducta más sabia es abrazar lo que sucede sin juzgarlo. Y a veces no podemos ponerle nombre ni siquiera a lo que nos pasa a nosotros mismos. Pero hay una puerta de sabiduría. Y en verdad, cuando la mente quiere explicar lo que nos ocurre y no encuentra palabras, no encuentra razones suficientemente valederas, quedarse en el hecho, vivirlo con toda la profundidad que implica, como si fuésemos espectadores del mismo,
como si fuésemos observadores de lo que está sucediendo. La vida misma se ocupa de mostrarnos una respuesta. A veces el recurso de sanación o la palabra que precisamos para comprender emerge de ese vacío que nosotros hacemos al asentir a una realidad tal como es en este presente. Por eso sabemos hoy que el estado de presencia es la fuerza más curativa, porque la presencia implica ese otro nivel de conciencia que decimos, en el cual las cosas se ven de otro modo. Creo que para trascender ese estrés que nos inventamos, tenemos que aprender a abrazar lo real que ocurre sin cuestionarlo. Esto no significa, y por favor no confundir esto que digo con la resignación. No, es el acto primario de asentir a este instante tal como sucede. Si lo puedo lograr, veré cómo surge en mí mismo un recurso, una respuesta que seguramente va a transformar esa realidad difícil. Por eso que en estado de conciencia presente aparecen las soluciones a todos los problemas, a todos, incluso la respuesta justa ante la cuestión inevitable de la vida. Hablemos ahora de la muerte, que es una situación que todos vamos a atravesar tarde o temprano, y la muerte de los seres queridos o la muerte obviamente propia. Ante lo inevitable, el asentimiento es lo único que puede revelar un sentido nuevo. Asentir implica mucho más que aceptar. Es decirle sí a lo que ocurre, como si lo hubiese elegido. Y es un acto de confianza plena en algo más grande que es la vida, porque no podemos abarcar la vida con nuestro pobre entendimiento, pero solamente el sí a lo que ocurre revela, o la vida de algún modo nos bendice con una respuesta más sabia, más amplia, y nos da la paz. Y es el modo concreto también en que a veces retorna la salud, porque siempre va a implicar un acto de conciencia presente. Solo la conciencia puede sanar. Y la conciencia de la que hablamos es esta capacidad de descubrir quién realmente somos. El ser que puede observar la vida, el ser que puede abrazar lo que le está ocurriendo a mi cuerpo, que puede observar las emociones que sacuden mi vida, las situaciones externas que a veces sacan lo mejor o lo peor de mí. Todo ese aspecto es la personalidad, el modo de supervivencia que elegí y que forma parte de mi mente pensante. Pero mi ser es la conciencia que puede observar a esa mente. Y esa conciencia que soy es la única que tiene la respuesta valedera a lo que me pasa y a lo que le pasa a mi ser querido, al que vive bajo el mismo techo. Cuando tengo un conflicto, entonces, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con la sociedad, siempre es la conciencia la que puede mostrar un ámbito de mayor claridad. Puede dar una expansión al problema en el sentido de que hay aspectos que cuando me limito a mi personalidad dejo de ver. Todas nuestras miradas son limitadas cuando las hacemos desde la personalidad que somos, que hemos inventado y que hemos aprendido desde nuestra primera infancia. Pero todos a la vez estamos habitados del ser real que somos, y solo cuando nos contactamos desde esa dimensión podemos encontrar respuestas. El amor ocurre, el amor verdadero, cuando puedo reconocer en el ser del otro el modo de asentir a una realidad, a un problema. Solamente cuando miro al que considero mi adversario o enemigo o contraparte y puedo descubrir que hay un ser que también lo
inspira, que hay un ser que tampoco él tal vez esté viendo cuando se sostiene en una razón. Pero si yo puedo mirar por encima de eso, tarde o temprano el otro también va a recibir esa frecuencia diferente, esa mirada de ser a ser. Y ahí es donde ocurre la solución. Ahí aparecen los caminos que pacifican, que devuelven la salud, la alegría, y esa es la expresión más concreta del amor. Por eso creo que en el fondo lo que todos buscamos y precisamos para vivir es el amor. Pero nos extraviamos en el camino cada vez que nos quedamos abrazados solo a nuestras parciales razones. Por eso yo invito a las personas, no solo en el ámbito de las constelaciones, sino en el ámbito general de la vida, a que sospechemos un poco de nuestras creencias, que le demos ese valor parcial que tienen para hacer espacio a la creencia del otro, y tal vez ahí comprendamos la verdadera naturaleza del amor, que siempre es unidad. Y unidad es poder asentir entonces a lo diferente, ver en lo diverso no un obstáculo o un impedimento que me separa, sino ver una posibilidad de integración y, por lo tanto, de complementarme con el otro. Y de esa manera, la experiencia del amor es la única fuerza realmente creativa. Es la única fuerza que obviamente da origen a la vida que tenemos, a la vida que somos, a la vida que vemos en la naturaleza. Toda esa fuerza original del amor siempre es unitiva. Y aprendamos de la naturaleza cómo vemos la diversidad conviviendo en la unidad. Y creo que eso es un mensaje concreto, cotidiano y presente de esa conciencia de la que hablamos, de esa conciencia superior que es el espacio que lo contiene todo y que a la vez es silencioso, y por eso tal vez nos cuesta advertirlo, porque nuestro ruido mental, nuestro diálogo incesante e imparable de darnos razones, a veces nos impide recibir la respuesta sabia que viene del silencio. Si hay una recomendación saludable para todos y directamente para bajar el estrés de la vida, es cultivar la quietud y el silencio, porque ahí adviene esta conciencia que nos revela la vida desde otro lugar. Y lo vamos a sentir en el cuerpo, porque es justamente en el cuerpo donde podemos templar las situaciones de la vida. Aprendamos a escucharnos. Nuestras tensiones nos hablan del estrés y de lo que no sabemos comunicar correctamente. Abracémoslas para que se transformen en una posibilidad de encuentro con el otro, sea el otro la familia, sea el otro la situación, sea el otro aquello que me ocurre en la vida. Y confiemos, una vez más, que solamente desde ese nivel de conciencia más alto, que se revela en el silencio y en la quietud, encontramos la luz para resoluciones, encontramos la fuerza para avanzar y para, sobre todo, experimentar la vida con mayor plenitud. Hay mucho más que podemos hacer, pero sugiero que empecemos por esa quietud y ese silencio para abrazar lo que sentimos en el momento que lo sentimos. Dejar que se muestre con toda su intensidad y confiar que por detrás de ese silencio puede llegar una solución, puede llegar una respuesta que todavía no vemos. Lo que más me alienta en esta cuestión de la comunicación con la vida es saber que esa sabiduría, y la sabiduría no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con saborear la vida, de ahí viene la palabra, esa sabiduría está en todos,
pero solo se revela cuando hacemos el suficiente silencio y creamos la suficiente quietud para comunicarnos desde lo que en verdad somos, el ser que se comunica con el otro ser. Confiemos en esta verdad profunda del amor y dejémonos guiar por él. Creo que si reflexionamos, siempre vamos a encontrar el punto de solución también para aquello que nos sucede. Y van a descubrir, como la misma experiencia que puedo compartirles hoy, que a veces la realidad, lo que llamamos realidad, solo nos bendice cuando somos capaces de mirarla tal como es. Y en ese gesto está nuestra experiencia de amor. Nosotros amamos lo que sucede y lo que sucede nos completa en ese mismo amor. Muchas gracias por estar ahí, por seguir compartiendo estos caminos que siempre procuran lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Y si tienen algún comentario que hacer, pueden hacérmelo llegar. Si de alguna manera les gusta esto que tratamos de hacer todos los días, de vivir en comunión con la conciencia del ser, háganlo llegar a través de un mensaje o simplemente en un me gusta o en una suscripción a este canal de YouTube, que siempre tiene la intención de seguir aportando algo para la mejor calidad de vida de todos. Muchas gracias y hasta otro momento.